En el año 1713, el compositor y violinista Giuseppe Tartini tuvo un encuentro con el diablo en uno de sus sueños. En tal experiencia onírica, este desafió al príncipe tenebroso a tocar una melodía. Las notas que expelió el violín del italiano fueron tan bellas e increíbles en las manos de la bestia que Tartini despertó e inmediatamente comenzó a escribir la pieza como la había podido escuchar. Tal bendita obra del mal fue bautizada como el Trilo del Diablo, pero para desgracia del compositor, su obra no se acercaba ni por mucho a la del mismo Lucifer. A pesar del reconocimiento que obtuvo como una de las piezas más memorables y excelentes para violín, aún en los tiempos que corren, Tartini fue consumido por el fuego de su propia obra, y a su pesar, vivió atormentado por el pensamiento de que su magnum opus era horriblemente mediocre, y trató de replicar lo que experimentó en su sueño durante toda su vida, hasta que la muerte se lo llevó. Tan cruel es ese mundo onírico, y tan cruel es el menoscabo del movimiento, que la excepcional pero a su vez triste historia de Giuseppe Tartini no es más que la definición de que el desgarrador filo del tiempo es la maldición de la fortuna. Y tal y como el Trino del Diablo es el magistral desasosiego del violinista italiano, I'm Thinking of Ending Things es la siniestra desazón de Charlie Kaufman. Charlie Kaufman nos había deleitado con historias sobre la identidad, la memoria y el tiempo hace mucho, con Adaptation, How to be John Malkovich, Eternal Sunshine of the Spotless Mind o Synecdoche New York. Había debutado como director con Synecdoche, y a pesar de ser una de sus obras maestras, la dirección de esta película no podía compararse a su gran habilidad como escritor. No por nada, es mi guionista favorito. Anomalisa ilustró este gran salto y evolución artístico, pero I'm Thinking of Ending Things, o Pensando en el final, es la mayor prueba de que Kaufman también es un excelso director. Este análisis se estructurará en dos bloques, que son los elementos que caracterizan a Kaufman en esta película como director, y finalmente la conclusión acerca de la obra, su significado y subtexto. A mí, personalmente, me parece la mejor obra de Kaufman, y como guión muy redondo y cerca de Adaptation. Bienvenidos al análisis de I'm Thinking of Ending Things, el filo del tiempo. Lo primero en lo que nos podemos fijar de la película es que Kaufman ha optado por los 4/3, generando una atmósfera opresiva y aislante. Quién sabe si con la intención de generar un aura de fantasía imaginativa, como lo hizo Eric Rohmer con el romance de Astrea y Celadón, o por motivos relacionados con el alma de la cinta, con la incógnita onírica y siniestra que esconde, como una metáfora de ese túnel que vemos en el horizonte de un sueño desordenado. Lo que sí está claro es que el formato de 4/3 le sienta fenomenalmente bien a esta película. Y fuera cual fuera la intención de Kaufman al emplear este formato, este dota al film de una atmósfera de la que el espectador no puede escapar, y lo empapa de la visión central del protagonista, con lo que acaba relacionando al espectador con la subjetividad inherente al personaje principal. Los primeros minutos nos sumergen en un escenario que más adelante será de importancia para la película, pero que al principio, como espectadores, observamos con curiosidad. Los motivos florales, estampados en las paredes en distintos colores, representan distintas fases, mediante 4 colores principales. Esta presentación es de vital importancia para entender cómo Kaufman se comunicará con nosotros en la película, sobre todo a nivel de composición.
El primer estampado está predominado por el color amarillo, el segundo por el verde y el tercero por un color rojo muy intenso. Hasta aquí no vería nada interesante, más allá de simples estampados en planos detalle, pero lo realmente sustancial de este mensaje encriptado viene con los siguientes planos. Lo que sigue al estampado rojo es una cortina azul movida por el viento, con una pared tibia azul a su lado, y de repente cambiamos al plano de una máquina cosiendo, o, a medio coser, un estampado con motivos florales más barrocos, pero esta vez con un color azul. Estos 4 estampados representan 4 fases vitales que todo ser humano ha de vivir: la infancia, la adolescencia, la adultez y, por último, la vejez. La infancia está representada por un amarillo dorado que representa pureza, belleza y serenidad, pues es el color más cercano a la luz. Seguido por este está el color verde, que representa energía y vitalidad, relacionado obviamente con la adolescencia, que es la fase en la que más enérgicos nos encontramos. La adultez está representada por un rojo pasional, poderoso, y finalmente la vejez por un azul triste y aburrido, y está siendo cosido y creado, pues el protagonista se halla en esta fase vital. Con tan solo 4 planos de 4 estampados, Kaufman nos ha presentado la temática de la película, que obviamente es el tiempo, además del conflicto, que es la depresión del personaje principal, el cual, en su vejez, está recordando fragmentos de su vida, motivados por delirios de una memoria demente. Los planos siguen una continuidad de color también, teniendo el estampado azul del final diferentes colores complementarios, como el amarillo en los bordes, rojo en el centro y verde a los lados. Es una presentación estéticamente rica y encriptada, como lo será el resto de la cinta. Lo que sigue a estas primeras imágenes son planos de la casa de los padres de Jake y de gran parte de su vida. Las relaciones con las fases vitales que comentamos antes se pueden apreciar en elementos físicos, como la silla de ruedas en la sala de estampado rojo, sugiriendo que en su adultez Jake cuidó de sus padres. El cuadro del caminante sobre el mar de nubes en la sala verde, representando ambición y energía, como ya comentábamos anteriormente, y muchos más. Kaufman deja aquí claro que el protagonista es Jake, con este plano del protagonista de espaldas frente a la ventana, primero anciano y después joven. Escuchamos la narración de la que aparentemente es la protagonista, Lucy, una mujer que está pensando en dejar a su novio Jake. Esta forma de narración se verá subvertida al final de la película, pero antes veremos una pequeña pista de que lo que está narrando Lucy no es obra suya, sino de la mente dañada de Jake, repitiendo varias frases desde la ventana, que escuchamos con reverberación, alejada de la acción, casi como una identidad ajena a la ficción. I should know exactly. I'll say 7 weeks. Durante toda la película se hacen referencia a elementos que podrían pertenecer a la vida del protagonista y a diferentes fases de la misma, mientras Lucy observa y Jake, quien es encarnado por un fantástico Jesse Plemons, parece leerle el pensamiento. Bueno, no parece, de hecho lo hace, porque Jake encarna a una visión de sí mismo y a una imagen de sí mismo a través de Lucy. La dilatada escena en el coche, además de generar tensión y mucho suspense y darnos detalles de los personajes, nos da un elemento más de Kaufman que a nivel narrativo es interesante y a la vez siniestro, y es por lo que pienso que esta obra habla de sí mismo. En cierto momento, Lucy comienza a recitar el poema Bone Dog, que habla de la vuelta a casa de una forma oscura y ladinamente depresiva. Este poema no es más que la representación de Jake y sus miedos más profundos, la soledad y el fracaso, pero eso no es lo verdaderamente importante de la escena. Lo importante llega en este plano. Lucy rompe la cuarta pared, en un encuadre absolutamente siniestro, en el que deja de recitar y habla directamente al espectador. A partir de aquí, Kaufman se comunica directamente con el espectador, declarándole abiertamente la intención de esta obra y enviándole un claro mensaje. Esto va más allá de mirar, esto es un ejercicio de comprensión. Pero más allá de eso, Lucy recita estas últimas palabras para la audiencia. Everything you see now, all of it, bone. No creo que haga falta profundizar en que este texto habla de la muerte y la desaparición de todo aquello que supuestamente conocemos y amamos. Este es el subtexto principal de la película, y Kaufman, a través de una sensacional Jessie Buckley, nos lo ha comunicado en nuestra maldita cara.
Pero ahí no acaba la genialidad de Kaufman a la hora de dirigir, sino que emplea rupturas y cortes que no favorecen la continuidad con una clara intención. Por ejemplo, en El granero, Kaufman hace cortes en los que cambia las relaciones espaciales de los personajes rápidamente, algo que, en una película con su propia causalidad y verosimilitud, rompería el ritmo y sería bastante raro de ver, pero aquí adquiere muchísimo sentido, pues lo que vemos la mayoría de las veces son fragmentos de la memoria de Jake, e incluso lo podemos apreciar en los diálogos. No hay espacio para el ritmo, los diálogos son rápidos, contundentes, y no parece que haya un emisor o interlocutor. Fijaos en lo rápido que habla uno y en lo rápido que responde el otro. What happened to the lambs? What? What will I don't happen know to what them? you're asking me. They're already dead, so what else can happen to them? Well, I mean, will they be buried? Probably be burned come spring, but they're frozen solid for now, so they're fine. Es obvio que no hay una conversación, porque es el propio Jake el que está hablando constantemente consigo mismo. De lo de los cerdos hablaremos en el siguiente bloque, que es la habilidad contextual de este guión. Antes de proseguir con cómo dirige Kaufman, me gustaría mencionar este plano del pasillo de la escuela que se ve favorecidísimo por el formato de 4/3 que comenzaba antes. Se puede percibir la atmósfera opresiva y fotográfica del plano, y es gracias al formato. En la cena con los padres de Jake podemos percibir el elemento que comentaba antes de los diálogos, su ritmo tan intenso y atropellado, ahora acompañado por rupturas de eje, que confunden al espectador y dotan a la escena de una sensación de constante cambio, de que algo está roto o estropeado. En especial, hay un momento en el que la cámara cambia de posición 4 veces, pivotando alrededor de la madre de Jake desde los dos ejes de la mesa, algo inusual y que obviamente representa el desenfreno de la escena. El montaje del anciano conserje, que se intercala entre estas escenas, plantea una subtrama más a un rompecabezas en el que el espectador no sabe que está. La puesta en escena es cada vez más anómala, y el ritmo de los diálogos alterna entre una ametralladora de palabras y un silencio sepulcral. Kaufman comienza a coquetear con el misterio, con un suspense absoluto de terror, con un tono surrealista, propio de las experiencias oníricas, en el que apenas podemos discernir el sentido de las cosas. El nombre de la supuesta protagonista que hasta ahora conocíamos cambia, su profesión también lo hace, y apreciamos una conexión inusual con Jake. A partir de aquí vemos a Kaufman en su salsa y estilo más común, en el que se empapa de diálogos carismáticos, reflexivos y no realistas, sino verosímiles. Es algo que sin duda como guionista se le da de maravilla, y este es el momento de la película en el que se alcanza el culmen del guión, aunque no de dirección. La referencia a Robert Zemeckis es anecdótica y no creo que sea de vital importancia o una burla. Creo que es una obvia declaración de intenciones por parte de Kaufman cuando estamos llegando casi al ecuador de la película. Lo que se va a ver de aquí en adelante no es una historia ordinaria o motivante u optimista, sino una tragedia introspectiva sobre la soledad y el fracaso. Una tragedia cuya temática está copada por el tiempo y la vejez, unos términos que tienen obsesionado a Kaufman. La mayor prueba se da cuando vemos a los padres de Jake en distintas fases de su vida. Creo que, salvo cierto episodio de BoJack Horseman que, supongo, todos hemos visto, no he visto una escena que represente mejor la demencia senil como esta. La perspectiva de esta mujer, que ya no parece ser un personaje real, sino la visión de una persona ajena a toda esta vida, viaja por distintos fragmentos relacionados con la vida de Jake, concretamente con sus padres, en su infancia, su adolescencia, adultez y por último, vejez. Como si esto fuera una sala de los horrores, todos estos fragmentos de tiempo se alternan de forma atroz en pantalla. Creo que es el gran acierto de Kaufman acerca de cómo representar una memoria demente, pero eso lo comentaré en la conclusión. Quiero saltar un momento porque lo cierto es que Kaufman se ha consagrado como un director destacado y absolutamente fantástico por esta escena. El simbolismo que carga esta escena es abrumador y bello a partes iguales, al igual que trágico, y es por lo que acabamos entendiendo la película y sus alegorías. En medio del pasillo del instituto se da un encuentro entre la mujer y Jake, y de repente, tras ellos, emergen dos figuras idealizadas de ambos que comienzan a bailar al ritmo de una composición armoniosa y liviana, acompañados de un tono fotográfico ligeramente cálido. Toda esta secuencia de baile es una alegoría de una de las mayores fantasías de Jake, que es, obviamente, encontrar el amor y ser la mejor versión de sí mismo. Ser atrevido, ser indómito. El baile comienza en esta sala con tonos cálidos, en la que incluso podemos llegar a ver un chorro de agua mojar la pared, simbolizando algo que todos podemos llegar a imaginarnos. Y de un baile completamente sensual y vertiginoso, pasamos a algo más sosegado y lento.
en una sala con subtonos azules que calidece con lo que es una proposición de matrimonio y con el consiguiente casamiento. Pero entonces aparece el conserje y vuelven los tonos fríos, relacionados obviamente con la vejez de Jake. La escena es bastante obvia y viene a simbolizar que el conserje es la peor versión de Jake. Quién sabe si en su vejez o en su fracaso asesina al Jake actual, al mejor Jake, el ambicioso, el brillante. Ambos personajes observan cómo la nieve tapa a ese Jake idealizado, que carcomido por la soledad y las dudas, fallece sin que a nadie le importe lo más mínimo. La dirección es sublime, la puesta en escena una absoluta locura, y las interpretaciones majestuosas. Pero la película no acaba ahí, porque Kaufman aún tiene más tralla. Si aún no entendíamos que Jake es el protagonista de la película y no su pareja, la escena posterior lo deja aún más claro. El Jake anciano entra en su coche y comienza a tener visiones, cada vez de forma más clarividente, llevándole a un agobio profundo en el que pierde la noción del tiempo y de la realidad, en una sopa de recuerdos en la que no se puede ubicar. Llega incluso, en cierto momento, a sacar su reloj para intentar entender qué está pasando, un detalle que me pareció brillante de Kaufman a la hora de realizar la escena, y es que el pobre hombre está en medio de una desrealización terrible, y de repente... Jake recuerda la canción de Tulsi Town, y se dibuja frente a él un comercial antiguo de la marca que acaba por calmarle, llevándole al recuerdo del cerdo. La representación de la memoria que hace Kaufman aquí es apabullante, no solo cómo la integra, sino cómo la lleva a escena. Es una genialidad como Jake, en medio de un ataque psicótico, recurre a un recuerdo feliz de su niñez, y finalmente reacciona de forma confiada ante un recuerdo más de su infancia, que precisamente no es feliz, ni algo positivo, simplemente es un recuerdo sin más. Y aquí entra la lectura subtextual de la vida de Jake, o al menos lo que deja caer la cinta. En el momento que Jake llega a casa de sus padres, le cuenta a su pareja la historia de unos cerdos que estuvieron durante semanas siendo devorados por miles de gusanos, sin que los padres de Jake se dieran cuenta. Obviamente, esta es una metáfora de la vida de Jake, de cómo sus padres no le ponían atención, y de cómo, aunque él estuviera pasándolo mal, nunca le dieron apoyo o un mínimo signo de preocupación. Este cerdo, que estuvo siendo devorado durante Dios sabe cuánto, se aparece frente a Jake, casi como un guía espiritual, en una lúgubre noche de nieve, y este, completamente ido, sigue el rastro de gusanos y sangre infestada que el cerdo deja a su paso. Esta conversación es la clave de la película. El cerdo, solemne y muy comprensivo, charla con Jake y le dice que alguien tiene que ser el cerdo infestado de gusanos, aunque sea horrible. Y es que alguien tiene que cumplir esa función. Esta charla no es más que Jake tratando de convencerse a sí mismo de que su fracaso no es tan grande. Pues alguien tiene que ser el conserje, alguien tiene que ser el hazmerreír, alguien tiene que cumplir su función en esta vida. Y obviamente no hay nada malo en ser un conserje, estoy hablando del sentido simbólico de la escena, del autocompadecimiento del protagonista. Everything is the same when you look close enough. As a physicist, you know that. You, me, ideas, we're all one thing. Esta última frase es la gran conclusión que pronunciaba la novia de Jake al principio de la película. Everything you see now, all of it, bone. Todos seremos nada algún día, así que todo es lo mismo, nada importa. Todos vamos a morir. Thank you. Y de esta reflexión tan depresiva y triste, pasamos a una fantasía, la última de Jake antes de morir, que es cómo habría sido su vida de haber triunfado, cómo habría ido todo si hubiese dado un paso hacia adelante, hubiera superado su miedo al fracaso y a la soledad. En ella acepta un galardón por descubrir las ecuaciones del amor, y acto seguido se dirige a un público de rostros conocidos hace mucho tiempo. El maquillaje de envejecimiento es intencionalmente notorio, pues es la imagen que Jake tiene de caras que conoció en otros tiempos como si fueran ancianos. Y la canción que entona ante ese artificial público es sobre la soledad y su incapacidad para relacionarse y su fantasía de llegar a conocer a la mujer de su vida. Ese amor
que se encuentra entre el público una desfigurada mujer que Jake inventó a su antojo como prototipo de perfección. Un prototipo que, como invención de Jake, no es más que una extensión de su persona, que se ha visto desde una lente aparentemente extraña a sí mismo, cuando aún se tenía fe. Todo fue una narración inventada en la mente desordenada y demente de un Jake atormentado por el pasado, su familia, sus decisiones y el rumbo que tomó su vida. Y la película finaliza con esa transición azul-celeste, que ya deja de ser un azul triste, aburrido y depresivo. Vemos el coche de Jake engullido por la nieve y podemos comprender que éste encontró el descanso de una vida que no fue como él quería. Y así finaliza la obra de Kaufman, El trino del diablo del escritor estadounidense y una muestra de la excelencia hecha audiovisual. El Mulholland Drive de nuestra época y la que para mí fue la mejor película del también trágico 2020. La magna demostración de lo afilado y cruel que puede ser el filo del tiempo.